Darles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de los Jueces, capítulo 6. Libro de los Jueces, capítulo 6. Alguien me escribió diciendo: pastor, yo no había oído mensajes de ese libro. Y por eso me estoy deteniendo un poquito más de lo que había planeado, de lo que había pensado en este libro. Porque no solamente son narrativas, no solamente son hechos históricos de hace 3000 años, es palabra de Dios. Y aquí hay mensaje para usted y hay mensaje para mí. Y si abrimos nuestro ojo y nuestro corazón, seguramente Dios nos va a hablar en esta mañana. Libro de los Jueces, capítulo 6. Del 1 al 24. Mientras van buscando el pasaje, les comparto que cuando empecé a leer estos pasajes sobre la vida de Gedeón, vi con mucha expectativa cómo Dios quiere tratar mi propio corazón y el corazón de usted. Y entonces me dije, no puedo hablar solamente algo biográfico. Creo que debo de tocar aquellos puntos. Y siempre brotaba en mi mente, ¿por qué tenían tanto miedo los judíos? ¿Por qué tenía tanto miedo Gedeón? Y pensé, bueno, el miedo es algo que llegó a la humanidad juntamente con el pecado. O sea, el miedo es producto del pecado. Y el miedo está innato en todos los seres humanos, en hombres y mujeres, incluyendo los niños, los adolescentes. Esos jóvenes que se quieren comer el mundo de un bocado también tienen miedo. Y todos los que estamos aquí presentes tenemos miedo. O habrá un valiente que me diga, pastor, yo no le tengo miedo a nada. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que me diga, no, yo no tengo miedo? Les dije al principio del culto, si usted me dice, no, yo no tengo miedo a nadie, le voy a decir, usted es mentiroso. Yo he conocido hombres muy valientes. Dentro de mi familia hubo un hombre muy valiente, temido en el pueblo. Todo el mundo lo respetaba en el pueblo. Era hombre de arma tomar. Y él siempre decía que él no conocía el miedo y que no le tenía miedo, pero ni al diablo mismo. Bueno, ese hombre bragao y valiente, como dicen los corridos, en una madrugada lo oí gritar, yo creo que estaría como Danielito, y lo oí gritar cómo clamaba pidiendo ayuda. Porque no hay nadie que no sienta miedo. Todos sentimos miedo. ¿Ya encontraron la lectura? Jueces capítulo 6 del 1 al 24 en esta mañana, en este mediodía ya. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en las montañas y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián,
y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo les hice subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre, les libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligían, a los cuales eché delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy Jehová su Dios. No teman ante los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no me han obedecido. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezreita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Gedeón respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y Gedeón lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas miedo, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los
avieseritas. Les decía que es tanto el material que encuentro que no se me hacía justo ofrecerlo en una sola presentación. Y por eso van a ser más de 2 o 3 mensajes. Y esta miniserie porque son 2, 3 o quizás 4 por ahí, le he titulado Viviendo y enfrentando nuestros miedos. Número 1, porque es la primera presentación. Y en esta primera presentación, como título del monólogo, le he puesto los estragos que causa el miedo. ¿Qué es el miedo, hermanos? Para usted, ¿qué es el miedo? ¿Hay voluntario o el dedo pastoral señala? Con eso de que en nuestro México lindo y querido desde el gobierno aprendemos, ¿no? Una emoción negativa, muy bien. ¿Otra opinión? ¿Qué es el miedo para usted? La ausencia de paz, dice el hermano. Qué buenas definiciones, fíjense. ¿Qué es el miedo para usted? Si yo le pregunto a Danielito, no me va a saber responder, pero sé que él tiene miedo ya. Megan sé que ella también tiene miedo, porque ya lo expresan. No te vayas, no me dejes, le dicen a su abuelito, me dicen a mí, porque tengo miedo. Inclusive mi nieto más chiquito, no, el penúltimo nieto de los chiquitos, Eliseo, ya sabe qué es el miedo. Y los mayores también sabemos qué es el miedo. Y si no sabemos expresarlo, sabemos de qué se trata. Porque en efecto, hermana, ¿por qué dijo que es una emoción negativa, por cierto? No se siente bonito. Hermanos, les voy a dar el mensaje en ciernes. El miedo es una emoción primaria, universal y desagradable. Yo creo que por eso yo dije, provocado por la percepción de una amenaza o un peligro. Sea que esa amenaza o peligro sea real o sea imaginario. Sea que haya sido del pasado, del presente o del futuro. A ver, alguien que me diga cuál sería su miedo del futuro. ¿Cuál sería el miedo del mañana? Así, mañana, literalmente. ¿Cuál sería su miedo? Morirse y no entrar en el reino de los cielos. Yo creo que muchos nos los hemos preguntado, ¿verdad? O nos los hemos dicho. Otro miedo del futuro. Otro miedo del mañana. Algo que nos da miedo de lo que pueda suceder. Miedo a la muerte. Por más que aquel diga, no, yo no tengo miedo a la muerte. No es cierto, llegado el momento sí lo expresan. Y corren a llamar al hermano. Llamen al doctor, por favor. Yo le tengo miedo a las inyecciones y saben, cuando siento que la necesito, me la acomodo. Todos tenemos miedo. Como dije, es una emoción primaria. Y es universal. Nadie es tan valiente que no llegue a sentir el miedo en alguna ocasión. Y es ocasionada por amenazas o por peligros. Y cuando sentimos esa amenaza, y aquí los doctores podrían explicarlo mucho mejor que su servidor, porque yo no sé mucho de todo esto, pero dice que en nuestra anatomía, ahí arribita de nuestros riñones, hay unas glándulas que hacen que echen una hormona que se llama, ¿cómo? ¿Mande? Cortisona. Y echen también por ahí la adrenalina.
Y entonces ese miedo y esas reacciones nos hacen sudar, pero copiosamente. No sé si a lo mejor es lo mismo, pero nos hacen sudar copiosamente, nos hacen temblar y nos hacen salir corriendo porque queremos salvar la vida. O es tan electrizante el miedo que nos deja, ¿cómo se llama? Parados o paralizados sin saber qué hacer. Se embota la mente, se embotan los ojos, se embota la lengua y no sabemos qué hacer y no podemos ni hablar ni nada, y en algunos casos también se bloquean las vías respiratorias y se puede bloquear porque se puede morir de miedo también. Entonces es terrible el miedo. Es terrible. Por eso en esta primer mensaje o monólogo le he titulado Los estragos que causa el miedo. Por eso le titulé la serie Viviendo nuestros miedos, pero enfrentarlos también. Viviendo y enfrentando nuestros miedos. Y entonces cuando viene el miedo, el cerebro empieza a trabajar y actúan mecanismos de defensa, como dije, o salir huyendo, o quedar paralizado, o prepararnos y abrir nuestro entendimiento para ver cómo lo enfrentamos y cómo le hacemos. Aunque es natural el miedo, hermanos, es un sentimiento natural y normal. Si es constante ese miedo, si es paralizante, pues necesita ser tratado. Y en algunos casos el tratamiento tiene que llegar a la ayuda profesional. Ahí están los psicólogos, ¿no? Ahí están los consejeros. No soy ni lo uno ni lo otro. Lo que sí soy es repetidor de lo que dice la Biblia. Y yo quiero compartirles cómo la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos muestra los estragos del miedo, pero también nos muestra cómo enfrentarlos, cómo vivirlos para no ser presa de ellos, para no vivir cautivo del miedo. Otros tienen miedo de que el ser querido se muera. A ver, todos los hijos, ¿a poco no tienen miedo que nosotros los padres nos muramos? Otro miedo que tenemos los padres es que nuestros hijos se mueran. Otro miedo que podemos enfrentar, que de la noche a la mañana nos quedemos sin empleo y sin ingresos. Otro miedo que podemos enfrentar día a día es que nos vayan a asaltar o que nos toque un balazo en medio de una balacera, porque en todo nuestro México lindo y querido no hay seguridad. Quiero compartirles a la iglesia para que estén orando por mí. Tengo planeado ir a un congreso de pastores y misioneros que lo organiza un grupo de exalumnos del seminario donde estudié. Iba a ser en Morelia, Michoacán, y ustedes saben cómo está Michoacán. Pero déjenme decirles unas cosas, hermanos. Los riesgos que se corren en Michoacán se corren aquí también, ¿o no? Y me va a decir usted, pero allá en Michoacán, ¿y a poco aquí no hay balaceras? Vean cómo pensamos, ¿no? No, pero es que se va a meter allá. Fíjense que cuando decidimos venirnos para acá, algunos amigos míos, algunos ya están con el Señor, me dijeron, pastor, ¿cómo es posible que se va a ir a meter a ese lugar donde está el diablo? ¿De acuerdo? Pero ¿a poco no está en Coatzacoalcos? ¿O a poco no trabaja en el norte de la República? ¿O a poco no trabaja en Estados Unidos? ¿Cómo narra la Biblia que el diablo anda como qué? Y alrededor suyo, alrededor mío, alrededor de todo el mundo, buscando a quien devorar. Y algunos se apanican tanto cuando leen eso, que se mueve la lámina. ¡Ay, el diablo!
Ese es el miedo. Yo le he dicho a mi familia, no se dejen llevar por el miedo. ¿El diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario o no? ¿El diablo ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo o no? Entonces, ¿por qué tiene tanto miedo? Y ese miedo necesita ser tratado por el mejor consejero y por el mejor psicólogo, y está listo para tratarlo, y se llama Jesús de Nazaret. Y Dios nos está hablando aquí, hermanos. Vamos a ver los estragos del miedo. Llegan los madianitas, otra nación por allí y otra nación por ahí, 3 naciones se juntan. Ahí lo dice la Biblia en nuestro relato. ¿Y cómo actúan los israelitas? ¿Cómo actúan los descendientes de Abraham? ¿No acaso disfrutaban de la presencia de Jehová sobre ellos y con ellos? ¿Cuántas veces Dios les había dicho que nunca los iba a dejar ni los iba a desamparar? ¿Cuántas veces Dios se había mostrado o manifestado su gloria ante ellos? Habían visto cómo de la peña había hecho brotar las aguas para saciar su sed. Y cuando se le antojaron la carne, Dios movió el viento del sur, dice la Biblia, el viento solano. El viento solano es el viento del sur. E hizo traer codornices, pero de un montón. Y Dios las guió, no el viento del sur, Dios las guió precisamente a donde estaba el campamento. Y luego me emociona cuando dice que empezaron a recoger uno un montón, otro 2 montones, otro 3 montones. Pero ante una circunstancia difícil, ante una circunstancia adversa, vean cómo actúan. Se vuelven, dije la otra vez, ¿se vuelven qué? Cavernícolas, por puro miedo. Y se esconden en las peñas y hacen la manera de cómo sobrevivir, enfrentando el miedo, huyendo. Otros, su miedo les hizo preparar fortalezas, porque no solamente hicieron cuevas, no solamente hicieron cavernas, sino que algunos construyeron fortalezas. Algunos fueron un poquito más valientes y dijeron, vamos a enfrentarlo resguardándonos con algo seguro. Y de pronto, esa invasión del ejército no solamente les hizo huir, no solamente les hizo resguardarse, sino los empobreció también. O sea, el estrago fue de menos a más. Causó estrago interno. Tuvieron esa adrenalina, tuvieron ese espasmo, latió el corazón más aprisa, salieron corriendo, otros construyeron su casa para blindarla, para fortalecerla y tratar de enfrentar a estos ejércitos invasores que, como ya dije, eran 3. Y eran tantos que la Biblia la describe que eran como langostas, hablando de mucha cantidad de invasores. Y de pronto, de entre todos esos que están huyendo, de entre todos esos que están viendo cómo enfrentan esas circunstancias de devastación, porque ahí vimos que vinieron a devastar, nos topamos con un hombre llamado Gedeón. ¿Saben qué significa Gedeón? Ninguno lo apuntó porque yo le dije hace unos 15 días más o menos qué significaba Gedeón. No, apareció el apunte, no aparecía el apunte. Destructor. Oye, pero ¿cómo destructor si están tratando de esconderse y están tratando de salvarlo, la cosecha de él y su familia? Pero su nombre significa destructor. Más tarde le voy a explicar por qué se le llamó así.
Bueno, se lo digo de una buena vez. Le puso así su familia, sin que ellos supieran, porque él iba a destruir a estas 3 naciones. Él iba a destruir este hombre miedoso que está escondiendo su cosechita. Él, por Dios, estaba destinado para liberar a la nación de Israel. Estaba destinado para traerle paz. Estaba destinado para sacarlos adelante. Pero vean cómo se considera Gedeón. Dios, ¿cómo le llamó? ¿Lo notaron cómo le llamó? ¿Varón qué? Esforzado y valiente. Pero a lo mejor en ese momento no era ni lo uno ni lo otro. Él no lo sabía. Varón esforzado y valiente. Y en su angustia, en su intranquilidad, el doctor definió que es la falta de paz. Él ni oyó lo que le dijeron. Él siguió trabajando como si nada. Es como muchos de nosotros que oímos la palabra. Nos da lo mismo. Seguimos en el mismo estilo de vida. Seguimos con las mismas costumbres, con el mismo mal genio, con la misma amargura, con el mismo quebranto, con la misma preocupación, con el mismo miedo. Porque no han escuchado que Dios ha dicho que somos más que vencedores. Y se lo he repetido no una, no 2 ni 3. ¿Cuántas veces les he dicho eso? Y que nadie nos podrá separar del amor de Dios. Se los he dicho una y otra y siguen igual de miedosos. Ay, que el diablo, y ay, que el espíritu, y que el gato negro, y que quién sabe qué. No estoy exhibiéndoles, estoy diciendo cómo vivimos los cristianos de hoy por no oír lo que Dios nos dice. ¿Cómo le dijeron a Gedeón? Varón esforzado y valiente. ¿En qué persistió él? ¿Son observadores? ¿En qué persistió? En su miedo. ¿Por qué digo que persistió en su miedo? Porque el Señor le está hablando y él sigue ocupado en lo que está haciendo. ¿Y cuál era su ocupación? Cuidar su cosecha. Bien diría el Señor Jesucristo más tarde cuando caminó en esta tierra: donde está el tesoro, allí va a estar el corazón. Dios le está diciendo varón esforzado y valiente, y él sigue tenaz en su miedo, en su angustia, en su intranquilidad, ocupado en el quehacer de tratar de salvar la cosecha. Y cuando Dios le dice, ¿se acuerdan el mensaje anterior dado por el profeta? Yo soy Jehová, yo los liberé, yo les entregué esta tierra, yo estoy con ustedes. Y Gedeón, como muchos de nosotros, ocupado en su quehacer, metido en su angustia, en su miedo, en su intranquilidad, tratando de resolver su problema por sí mismo. ¿Cuántos hacemos exactamente lo mismo? Queremos resolver nuestro problema sin depender de Dios, sin creer en la palabra de Dios, sin escuchar lo que Dios nos está diciendo. ¿Acaso para Dios hay imposibles? Dice la Escritura. Dijeron los ángeles también y dijeron los apóstoles. ¿Acaso para Dios hay algo imposible? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Pero qué hacemos nosotros? Que para Dios no hay nada imposible, nosotros por el oído, y como se dice popularmente, se nos va por el otro. Seguimos en nuestro mismo carácter, seguimos en nuestra misma amargura, seguimos en nuestros mismos miedos, seguimos en nuestra misma ocupación, con la misma actitud de querer resolver las cosas por nosotros mismos. ¿A qué había llegado el ángel de Jehová
a donde estaba Gedeón. ¿A qué había llegado? A llamarlo a una misión especial. Y él escuchó. Cuando el Señor le dijo, tú vas a librar, ¿qué dijo él? Ah, Señor, ¿a dónde está ese Jehová? Nos han contado lo que hizo Jehová, pero hoy, ¿qué dijo él? ¿Nos ha qué? Nos ha desamparado. ¿Cuántos cristianos de hoy vamos caminando así, como pobrecitos y desamparados? Miren, el miedo nos lleva a actuar imprudencialmente, incrédulamente y rebeldemente. Válgame los adverbios, ¿no? Porque duda de lo que Dios le está diciendo. ¿A dónde está Jehová? Y en su miedo dice, nos ha desamparado. ¿Eso es incredulidad o no? ¿Dios los había desamparado? No, ellos se habían separado de la bendición de Dios. Pero como somos expertos en echar culpa a los demás, le echaron la culpa a Dios. Bueno, Gedeón le está echando la culpa a Dios. ¿De qué lo está culpando? De haberlos desamparado. ¿Era cierto? No, no era cierto. Dios no los desamparó nunca. Ellos se habían separado de Dios. Muchos creyentes a lo largo de mi vida pastoral me han dicho, pastores, que Dios ya no me escucha. Y ahora con el teléfono algunos me mandan caritas bañadas en llantos y quién sabe qué más cosas. No, yo me estoy muriendo sin Dios. Pues se está muriendo porque quiere. Porque Dios es la vida. ¿Alguien me dice un amén? Dios es la vida. Y Dios está para darnos la vida. ¿Y cómo da esa vida el Señor según palabra de Jesús? En vida abundante. Pero como no queremos oír la voz, como queremos seguir en nuestro macho, como se dice popularmente o vulgarmente, vaya usted a saber, como queremos seguir montado en nuestra necedad y en nuestra terquedad, decimos, Dios ya no tiene cuidado de mí. O sea, el miedo nos cautiva de tal manera que nos hace incrédulos, rebeldes, sordos para oír. ¿Quién le está hablando a Gedeón? Dios mismo. Y Gedeón no se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque su corazón está lleno de pánico, está lleno de miedo, está lleno de angustia, está lleno de preocupación. No tiene tiempo para pensar en Dios. Su tiempo, su mente y su corazón está ocupado en escapar. Su tiempo, su mente y su corazón está ocupado en salvar la cosecha, en salvar su trabajo. Y tan ocupado está en ello que no tiene tiempo para oír con atención la palabra de Dios. ¿Cómo le habían dicho? Esforzado y valiente. Ve a salvar al pueblo. Señor, pero ¿cómo voy a salvarlo si mi familia, qué es lo primero que dijo? ¿Mi familia qué? Es la más qué? Pobre, la más pequeñita. Miren lo que hace el miedo en el corazón. Nos reduce. ¿Se acuerdan? Les traigo a su memoria cuando Moisés, años antes, había mandado a espiar la tierra. ¿Se acuerdan de las noticias que trajeron los espías? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La tierra es grande, es bonita,
pero a la verdad se traga a los habitantes. La gente de aquel lugar es grande. Las murallas de su ciudad llegan, dijeron, hasta el cielo. Es más, parecemos langostas al lado de ellos. No somos nada, nos van a aplastar como cucarachas. Y muchos cristianos, hermanos, vamos llevando la vida cristiana como cucarachas aplastadas. Ahí rengueando. ¿Sí han visto cuando usted pisotea una cucaracha cómo sale? Y muchos creyentes así vamos. Porque hemos olvidado lo que Dios nos ha dicho, que somos más que vencedores. Que todo lo podemos en Cristo. Que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Que porque Él vive, nosotros también vivimos. Que Él es nuestro escudo. Que Él es nuestra fuerza. Que Él es nuestra salvación. Y leímos en esta mañana nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero todo eso lo hemos olvidado. Lo hemos dejado de oír. Porque estamos tercos, necios, ¿cómo se dice? Empecinados en resolver el asunto por nosotros mismos. Porque nadie puede hacerlo mejor que yo. Y si por ventura le encargamos a alguien que nos haga algo y le sale mal, si yo sabía desde un principio, mejor me tengo que encargar yo. ¿Cuántos vamos caminando así la vida, hermanos? Volviéndonos soberbios, altivos, dejando de vivir en el amor de Dios. A Gedeón, el miedo, las circunstancias le hace actuar de una manera insensata, necia. Por eso puse los estragos que causa el miedo. Nos puede separar de Dios, hermanos. Nos puede separar de la sensibilidad. Nos puede separar del gozo de Dios. El miedo nos puede ahogar y asfixiar esa gloria que Dios nos muestra cada día y cada mañana. ¿Cómo estaba el ánimo de Gedeón? Ya me lo termino. ¿Cómo estaba el ánimo? ¿Cómo estaba su ánimo? ¿Mande? Apocado. ¿Y por qué dicen apocado? No soy nadie, mi familia es nada. Somos los más pobres. Dice la Biblia, hermanos, que Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Y tal vez nuestra cartera esté vacía. Y tal vez nuestro refrigerador y despensa estén vacíos. Pero una cosa sí les digo. Dios ha dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Y no crean que se lo está diciendo un pastor súper valiente. Se lo está diciendo alguien que también experimenta el miedo. Pero ¿cómo encuentro palabra de Dios aquí, hermanos? Y con esto voy a terminar, porque sería la lección número 1, cómo enfrentar el miedo. Dios está a mi lado. Me dijo alguien, ¿de qué me sirve buscar a Dios si nunca está? Miren, el miedo nos hace actuar de una manera necia, incrédula. ¿Cómo voy a decir que Dios no está cuando Él dice que ahí está? Y no solamente me dice que está conmigo, sino que me dice, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Así dice la Biblia. Te doy mi palabra que ni una arma forjada podrá contra ti.
Te doy mi palabra que te sustentaré. Te doy mi palabra que nunca te voy a abandonar. Te doy mi palabra que te voy a sacar del pozo de la desesperación. Te doy mi palabra que siempre que clames yo te voy a oír. Clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y difíciles. Me gusta como dice una versión antigua, cosas grandes y ocultas que no tienen nada que ver con brujería. Cuando dice ocultas son cosas que tú no sabes. Y usted no sabe lo que hace Dios para librarlo de usted mismo. Usted no sabe todo lo que hace Dios para protegerlo del ataque del diablo. Usted no tiene ni idea de las batallas que tienen o entablan los ángeles con los demonios para que su bendición llegue. Porque la Biblia nos los narra, hermanos. Lo que me toca a mí hacer para enfrentar mis miedos es declarar, no en el sentido de que yo puedo decretar, sino declarar como una evidencia de mi fe de que Dios está conmigo. No porque lo vea, no porque lo toque, sino porque Él dice que está conmigo. Dios está con usted, mi hermano. ¿De dónde sacó esa lección? Ahí está Gedeón. Ahí está el pueblo lleno de miedo, de angustia, de temor, de intranquilidad. Y Dios les envía palabra al pueblo. Pero Dios viene en persona a tratar con Gedeón. Y Dios quiere tratar con usted. Dios quiere tratar conmigo. Pero usted decide si lo escucha o le da avión. Yo le animo que ponga atención en la presencia de Dios en su vida para que pueda vencer o dar el primer paso para vencer sus miedos. Sí hay miedos y sí los tenemos, pero Dios está con nosotros. Dios está con usted. Y con Dios, hermanos, todo es posible. Porque en Dios somos más que vencedores